Miguel Luzarraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, muy buenos días. Buenos días, José Antonio, un placer un jueves más estar aquí con vosotros. Igualmente para nosotros hoy es el día, este jueves clave, para saber en qué punto está el fenómeno de la inflación en Estados Unidos y cómo puede impactar a los mercados. ¿Hay preocupación? Tenemos a Estados Unidos en máximos de 25 años. ¿Hay preocupación por este dato de inflación que se pueda conocer durante la jornada? Bueno, es un factor muy importante a tener en cuenta. O sea, hay que tener en consideración que, bueno, pues desde principios de años decíamos que, bueno, pues la confianza en el crecimiento global iba a prevalecer, que iba a existir, pero que también existían una serie de riesgos. Y los riesgos eran básicamente dos. Uno, el ritmo de vacunación, y otro, pues evidentemente, el monstruo de la inflación que llevamos aquí anunciado desde principios de año. Esto ya estamos inmersos en esta vorágine de dialéctica en el cual pues unos dicen que puede ser permanente, otros dicen que pueden ser más temporal. Lo que sí está claro es que los datos que tenemos ahora, como tú bien has indicado, es que estamos en unos niveles de inflación subyacente, bueno, pues en máximos, en Estados Unidos, en máximos de los últimos 25 años. Entonces, aquí básicamente esto está provocado por un estrés en la cadena de suministros, básicamente, y en una intensa presión sobre los precios de los productos que se generan, los manufacturados, básicamente, ¿no? Entonces, todo esto viene provocado por una pandemia, por una crisis importante que genera una serie de desajustes entre la oferta y la demanda, que claramente lo que genera son tensiones que nosotros pensamos que pueden desvanecerse a medida que se vayan reabriendo las economías, que bueno, pues también las fricciones que existen en el mercado laboral se vayan disipando, y también que bueno, pues es que estas cadenas de suministros pues se normalicen, ¿no? Por lo tanto, sí, el riesgo está ahí, pero todavía estamos en medio, digamos, de todo, digamos, esta situación que nos puede llevar a una situación un poco más de riesgo o a una pues más controlable, ¿no? Y básicamente ahí son los bancos centrales quienes tienen que tomar el pulso para lidiar esta situación. Para quienes piensan que también va a ser muy momentánea la inflación, dicen que juega a favor que el crecimiento global de este año va a ser del 6%, del 4% el próximo, y que por tanto tasas de inflación moderadamente razonables deberíamos tener. El tema ahí, Miguel, es si un 3,7, que es la parte alta del consenso de analistas consultados por Bloomberg para saber cuál va a ser la inflación que pueda decir hoy Estados Unidos, es una inflación razonable, moderada, manejable. Claro, efectivamente, o sea, yo creo que hoy en día los bancos centrales están haciendo una serie de esfuerzos para reactivar la economía, ya sea a través de incentivos, de una política sobre todo monetaria y fiscal, pues acomodaticia, ¿no? Esto muy probablemente vaya a seguir. Hay que valorar si las consecuencias de estas políticas monetarias y fiscales pues vayan a ser traducidas en mayor inflación o no. Eso evidentemente lo tienen que valorar los bancos centrales, pero al mismo tiempo lo que tienen que valorar básicamente es cómo enfrían la economía a través de subidas de tipos de interés. Esa balanza que siempre tienen los bancos centrales en sus actuaciones, pero sobre todo también en su retórica, es milimétrica. Entonces, todo esto que está ocurriendo ahora mismo, de los datos de inflación que estamos teniendo, que vamos a tener en los próximos meses, hay que mirarlos muy al detalle, pues para ver si verdaderamente esto es controlable o no. Ahí está el riesgo de hoy en día. Nosotros pensamos que bueno, esto se puede seguir siendo controlable, pero sí que es cierto que hay que mirarlo muy de cerca, José Antonio, porque esto es un riesgo que claramente nadie quiere tener encima de la mesa. Ese crecimiento global del 6 para este año, del 4 para el próximo, ¿cómo creéis que puede afectar en las carteras de los inversores, tanto para coger ese crecimiento como para rotar? ¿Cómo creéis que puede afectar?
Bueno, el crecimiento de las distintas economías, bueno, pues va a seguir estando ahí. O sea, pensando sobre todo de dónde venimos el año pasado y dónde estamos pues toda esta producción se va a reactivar, se está reactivando. Tiene que haber una serie de reservas para atender, digamos, a la demanda, y sigue habiendo mucha oferta por esa reactivación de las economías. Lo que va a hacer va a ser que el crecimiento, digamos, de las distintas economías vaya a ser superior al esperado. Bueno, como decías, entre un 6 y un 4% de este año y del año próximo. Por lo tanto, ¿esto cómo se va a traducir? Se va a traducir, pues probablemente, pues en crecimiento, digamos, del consumo en distintas partes de las economías, pues sobre todo en Estados Unidos. Ya sabes que el PIB americano, 2/3 partes del PIB americano dependen del consumo. Por lo tanto, si los consumidores, los contribuyentes se sienten favorecidos porque ya el valor de sus casas sea superior, porque sus ahorros valgan más, porque los niveles, digamos, de la bolsa sean superiores, se sientan más ricos, esto lo que va a generar es mayor confianza, y al generar mayor confianza esto va a hacer que haya, pues, más crecimiento en Estados Unidos. Por lo tanto, esto se traduce también a las empresas, que muy probablemente, pues, vayan acompañadas de esta situación. Evidentemente hay que tener en cuenta, pues, que el coste de la financiación no suba, es decir, que los tipos de interés no suban, que no se estrangule, digamos, a ese consumidor, pero teniendo en cuenta, como digo yo, esa balanza. Ahora estamos en una situación clave, una situación muy importante desde un punto de vista de estos factores importantes, players del mercado importantes que son los bancos centrales, para no ahogar a la economía. Pero claramente estos crecimientos son favorables y son buenos para el corto plazo. Y luego en las previsiones llama mucho la atención un dato: las previsiones sitúan el nivel de producción mundial a finales de 2022 alrededor de un 1,5 por debajo de la tendencia anterior a la crisis. ¿Cómo puede entenderse eso en el contexto de salida finales de 2022? Sí, bueno, estas son nuestras estimaciones que hemos publicado hace poco, en donde dicen que el nivel de la producción global a finales del 22 se sitúa en torno al 1,5%, por debajo de la tendencia anterior a la crisis. Pero todo esto es teniendo en cuenta que las condiciones que teníamos antes de la pandemia no deben de ser una referencia útil a todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Y por qué? Pues porque estamos en un momento álgido de la economía, en un momento muy maduro de la economía, en donde básicamente los indicadores estaban en máximos históricos, y de repente nos hemos ido a unos niveles de producción mucho más bajos. Por lo tanto, todo esto va a depender sobre todo, pues, de la reactivación de las economías, de los niveles que se requieran, digamos, de la oferta, pero también de la demanda, y eso lo que va a hacer es que la producción se tenga que reajustar. Por lo tanto, nosotros pensamos que este reajuste, digamos, de las economías va a hacer que la producción global a finales del año que viene, vaya a ser un pelín inferior a los niveles pre-crisis, pre-pandemia. Por lo tanto, somos un poco conservadores en ese sentido, porque venimos los niveles pre-crisis eran unos niveles muy altos, y pensamos que no vamos a recuperar esa producción global a tan gran escala, básicamente. Muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Buen día y buen negocio, Miguel. Buen día y buen negocio para vosotros también. Gracias.